Muy bien, continuamos con el ejercicio, ejemplo, que se está realizando, que es acerca del método del lugar de las raíces. En este diagrama de control, o este sistema de control, obtuvimos este lugar geométrico o este dibujo del lugar geométrico de las raíces de manera analítica. Determinamos el valor de K o la función de K mediante el máximo, determinando el máximo de K a través de la derivada. Obtuvimos el polinomio equivalente a la derivada, y en base a la fórmula general que se pudo haber utilizado, se determinaron las raíces de esa función polinómica. Y bueno, o a través de MATLAB, también ya lo vimos en el videotutorial anterior, y nos dan estas raíces que son de la derivada, del máximo de K. Con estas raíces vamos a comprobar dónde están los puntos de entrada, o en este caso los puntos de ruptura, ¿okay? Para lo que es, o puntos de partida para lo que es el lugar geométrico de las raíces, o dónde es donde están partiendo los polos. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar el valor de las raíces que determinamos. Vamos a tomar, o vamos a definir el valor de K, o el valor de la ganancia, cuando la primera raíz tiene el valor de menos 1.57. Vamos a sustituirlo y vamos a ver qué valor de ganancia nos da. Entonces tenemos K es igual a menos, vamos a tomar primero a S1, o a la primera raíz. Entonces tenemos menos 1.57 al cubo más 3 veces menos 1.57 al cuadrado más 2 veces menos 1.57. Obviamente, realizando esa operación, vamos a obtener un valor equivalente a ganancia de menos 0.39. Bueno, más o menos 0.38 y algo, pero lo vamos a redondear a 0.39. Vamos a tomar ahora S2, la raíz número 2. De igual forma, K es igual a menos, ahora vamos a poner a menos 0.422 al cubo más 3 veces menos 0.422 al cuadrado más 2 veces menos 0.422. Cerramos el corchete. Entonces la K de ganancia nos da un valor equivalente de igual forma a 0.39. ¿Qué nos quiere decir con esto? Esta ganancia con un menos 1.57, es decir, si nosotros ubicamos ese menos 1.57 en el plano S, más o menos tenemos un 0, menos 1, más o menos como por aquí. Tenemos a S1, ¿sí? En ese punto. Y tenemos que el punto S2 está en menos 0.42, entonces más o menos como por aquí, ¿no? Aquí tenemos a S2. Chequen que uno me dio con ganancia negativa y otro me dio con ganancia positiva. El que me dio con ganancia negativa está fuera del lugar de las raíces, o sea, está entre menos 1 y menos 2. Y recuerden que en este intervalo de menos 1 a menos 2 no tenemos lugar de las raíces porque no cumple la condición de ángulo. Por lo tanto, es lógico que este valor de la ganancia me dé con un valor negativo o un signo negativo. En cambio, el valor que está en menos 0.42, o la raíz que está en este punto, cumple con el lugar de las raíces, es decir, está dentro donde tenemos lugar de las raíces entre 0 y menos 1. Por eso es que la ganancia nos dio positiva. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar no este valor de S1, sino este valor de S2. O sea, con este valor de raíz, con esta raíz nos queda un valor de 0.39. Es decir, que cuando yo varío este valor de K y le pongo que K es igual a 0.39, ¿sí? Mi polo se va a ubicar precisamente en este punto. ¿Okay? Ahí se va a ubicar ese polo. Entonces va a ser un polo real, ¿eh? Porque va a estar sobre el eje real. Es un polo real. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tengo un polo real, ¿sí? Con esta ganancia de 0.39. Entonces, eso creo que ya está más que claro. Muy bien.
Entonces podemos decir que ese valor de 0.42, es decir, en la posición 0.42, aquí, voy a tener el polo. Es decir, otra vez, cuando yo muevo la ganancia de 0.39, aquí pongo 0.39, ¿qué va a hacer mi polo? Se va a ir a la posición de menos 0.42, entonces se convierte en un polo real. Pues con ganancia de 0.39, el polo se va a esta posición. Entonces, como está dentro del lugar de las raíces, podemos decir que este punto es un punto de ruptura, o es un punto de ingreso, ¿sí? Ahí está. Entonces, esa ganancia me mueve mi polo hasta la posición de menos 0.42. Muy bien, ahora vamos a definir o a determinar cuándo, o los puntos donde el lugar geométrico de las raíces cruza con el eje imaginario. Estamos de acuerdo que según la asíntota, aquí en estos puntos cruza con el eje JW. Imagínense cuando el polo se mueva y llega a este punto y se siga moviendo, se va a pasar al semiplano de inestabilidad. Entonces la respuesta ahora va a ser totalmente inestable. Entonces hay que ver cuál es la ganancia máxima para la cual yo tengo que darle un alto, ¿no? Voy modificando la ganancia y hasta este punto tú puedes darle de ganancia, porque si no el sistema ya se pasa inestable. Para eso vamos con el siguiente paso. Entonces vamos a borrar todo esto. Bueno, ya casi terminamos con esto. Ya los últimos pasos nos dice que es los puntos donde el lugar geométrico de las raíces cruza con el eje JW. Para eso nos vamos a apoyar de la función de transferencia en lazo cerrado. Es decir, vamos a hacer esto en lazo cerrado y vamos a determinar la ecuación para que yo pueda meterla en un criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Entonces, tenemos que K por 1, vamos a ahora sí dejarlo de esa forma porque es como más nos conviene. Entonces vamos a ponerlo así. Y esto lo ponemos como K. Hacemos la función de transferencia en lazo cerrado. CDS sobre RDS. Entonces tenemos, recuerden la fórmula que es GDS entre 1 más GDS por HDS. Entonces tenemos K sobre el polinomio que nos había quedado de acuerdo, era S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Bueno, ya multiplicando estos tres términos, ¿no? ¿Vale? Todo esto sobre 1 más GDS por HDS, es decir, otra vez esto por 1 me da lo mismo, entonces K sobre S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Se baja el 1 y entonces tenemos que este término pasa igual, K sobre S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Sobre, haciendo la suma de fracciones de estos dos elementos, este multiplica a 1, pues tenemos S cúbica más 3S al cuadrado más 2S más 1 por K. Todo esto sobre el mismo denominador, S cúbica más 3S cuadrada más 2S. Este término y este término, por ley del sándwich, se eliminan y entonces nos quedamos con K es igual a S cúbica más 3S cuadrada más 2S más K. Entonces vamos a darnos espacio aquí. Vamos a borrar también este ya. Borramos esto. Y el valor nos quedó como K sobre S cúbica más 3S cuadrada más 2S más K. ¿Okay? Así nos queda la función de transferencia en lazo cerrado. CDS entre RDS. Ahora, lo que tenemos que hacer es un criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Para esto, vamos a tomar el denominador. ¿Okay?
Tomamos el denominador y entonces lo reescribimos. S cúbica más 3S al cuadrado más 2S más K. Ahí está. Vamos a trabajar con ese denominador para el criterio de estabilidad y poder determinar la K máxima. Entonces, borramos aquí. Y bueno, ustedes ya recordarán esto en los videotutoriales anteriores. Tenemos S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0. Definimos. Entonces, tomamos este primer elemento, nos saltamos al siguiente. Y si nos saltamos al siguiente ya no tenemos nada, ¿verdad? Entonces sería 1 para S cúbica y tenemos 2. Para S al cuadrado tomamos 3S cuadrada y nos saltamos hasta K. Pues tenemos 3 y K. ¿Vale? Ahora, para poder obtener este valor que es B1, tenemos B1 es igual a, ahora sí, hacemos esa operación, tenemos 3 por 2 menos K por 1 me da K, sobre este mismo 3. Nos queda 3 por 2 son 6 menos K sobre 3. ¿Okay? 6 menos K sobre 3. Y bueno, multiplicando ahora. Aquí ponemos este valor. 6 menos K sobre 3. ¿Sí? Y ahora 3 por 0, 0. 1 por 0, 0. Entonces todo me va a 0. Entonces aquí tenemos el valor de 0 en ese valor, en esa columna. Borramos. Y para determinar el último elemento, que es C1, tenemos 6 menos K entre 3 por K. Tenemos 6 menos K entre 3 por K. Y 3 por 0 nos da 0. Entre este mismo valor, 6 menos K sobre 3, se van estos dos elementos y me queda solamente K. Entonces ahí está el criterio. Lo que tengo que hacer ahora, recuerden que es determinar el intervalo de estabilidad, ¿no? Intervalo de estabilidad. Entonces tenemos dos opciones. Recuerden que tomamos la primera columna y igualamos en este caso los valores con K. Entonces tenemos K debe ser mayor a 0 y 6 menos K sobre 3 debe ser mayor a 0. Aquí sabemos que K siempre va a ser mayor a 0. Entonces vamos a tomar el elemento de abajo. Tenemos 6 menos K entre 3 mayor a 0. Entonces este 3 lo paso multiplicando. Entonces tenemos 6 menos K mayor a 0 por 3. 0 por 3 por supuesto que nos da un valor de 0. ¿Sí? Muy bien, nos queda 6 menos K mayor a 0. Ahora, para obviamente definir acá en positivo, vamos a pasar acá del otro lado, o lo hacemos positivo. Entonces tenemos, por ejemplo, nos quedaría menos K mayor a, y este 6 está sumando, pasa restando. Si yo multiplico por menos 1 ambos términos, ¿sí?, me queda menos 1 por K, me queda K positivo, pero el signo de desigualdad ya tiene que voltearse, ¿eh? Tiene que cambiar. Estaba mayor, ahora va a ser menor. Y menos 6 por menos 1 me da 6. Entonces el rango de estabilidad me dice que es 0 menor a K y K menor a 6. Ese es el rango de estabilidad del valor de K. O sea que la K máxima es un valor equivalente a 6, ¿verdad? Bien, entonces cuando ese valor es igual a 6, lo que va a pasar, cuando K es igual a 6, lo que va a pasar es que el polo se va a pasar del semiplano. Bueno, vamos a tener este punto, ¿no? Cuando K es igual a 6, estamos en este punto. Recuerden que cuando el polo cae exactamente en la región de JW, tenemos una respuesta oscilatoria, ¿sí? Cuando este se va hacia lo que es el semiplano, si seguimos aumentando la ganancia 7 a 8 a 9, el polo se pasa al otro semiplano y entonces ya tenemos oscilaciones totalmente crecientes. Entonces eso ya nos define una cierta inestabilidad en el sistema, ¿sí? Entonces ya tenemos que el rango es de 0 a 6, donde el máximo de K, obviamente, es el máximo que es 6. Entonces, K máxima lo vamos a poner aquí. K máxima es igual a 6. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para poder determinar
el lugar donde cruza con el eje JW, es decir, qué punto está aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Y vamos a tomar el polinomio o el término equivalente a s al cuadrado en el criterio de estabilidad de Hurwitz, es decir, este elemento o esta fila es la que yo voy a tomar en cuenta para todos los casos, ¿ok? Para todos los casos. Entonces, lo tomamos y lo reconstruimos. Tenemos 3s al cuadrado más k. Y eso lo vamos a igualar con 0, ¿sí? Sabiendo obviamente que esta k es la k máxima, es decir, es este 6. Entonces tenemos 3s cuadrada más 6 es igual a 0. ¿Okay? Ahora sí, ya vamos a borrar aquí. Borramos y despejamos en este caso a la s. Entonces tenemos 3s cuadrada, este 6 pasa restando del otro lado, igual a menos 6. S cuadrado es igual a menos 6 sobre, este está multiplicando, pues está dividiendo. S cuadrado es igual a menos 2. Entonces, si yo despejo a la S o dejo solo a la S, tenemos S es igual a raíz de menos 2. Por lo tanto, S es igual a raíz de 2 por menos 1. Entonces, S es igual a raíz de 2 por J. ¿Okay? Raíz de 2 por J. Entonces, la raíz de 2 más o menos es 1.40 y tantos, ¿no? Más o menos. Entonces, más o menos viene siendo como, vamos a ponerlo aquí que es 1. Vamos a poner raíz de 2, J. Aquí sabemos que la raíz tiene más menos, ¿no? Entonces aquí también tenemos la raíz de 2, J. Esta es negativa y esta es positiva. Entonces, en este punto es donde cruza, en este caso, con el eje JW. Ahora, realizando de mejor manera lo que es la curva, vamos a poder ver, vamos a borrar aquí, el 0.40 y tantos que habíamos determinado de la raíz del polinomio de s al cuadrado, que me ha dado la ganancia positiva de 0.39, sabemos que está en este punto. ¿Sí? Bueno, pues en este punto es donde los polos van a ingresar. Es decir, yo voy a tener una respuesta de este tipo, o una curva de este tipo. ¿Sí? Esta curva que estoy manejando, o esa línea que se está dibujando, es donde se van a mover los polos. Es decir, la ganancia habíamos dicho que la ganancia de 0.39, el polo iba a estar en menos 0.42, es decir, el polo iba a ser un polo real, ahí está. Si yo voy modificando esta ganancia que va de 0 a 6, ¿sí? Es decir, yo la voy moviendo ahora con 1, con 2, con 2.9, con 3, con 5.2. Lo que va a hacer esto es mover el polo. Es decir, tenerlo en una posición, cambiar la ganancia y ahora se va a mover, se va a mover, se va a mover. El polo se mueve, se mueve, se mueve, hasta que llega a 6, que es su máximo. Llega aquí, a sus puntos máximos el polo. En ese punto, el sistema ya empieza a presentar oscilaciones, ¿sí? Si yo aumento la ganancia a 7, a 8, el polo se sigue moviendo, pero ya se pasa al semiplano derecho, o al semiplano de inestabilidad. Por lo tanto, ahora el sistema tiene oscilaciones, pero ahora cada vez son oscilaciones más crecientes. Es decir, el sistema se está comportando de manera inestable. Ahora, ¿cómo podría yo definir cuál sería por ejemplo, si yo quiero que el factor de amortiguamiento sea de 0.5 en el sistema, o sea que la respuesta transitoria tenga un factor de amortiguamiento de 0.5. Recuerden que de 0.4 a 0.8 tenemos factores de amortiguamiento que me dan una respuesta transitoria lo bastante exitosa, ¿no? Es decir, posiblemente yo tenga una respuesta transitoria de esa forma, ¿no? Ya sin oscilaciones, o con oscilaciones muy pequeñas y con un tiempo de convergencia muy rápido.
¿Qué es lo que podría hacer? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, un factor de amortiguamiento de 0.5, lo que tendríamos que hacer es definir gráficamente cómo se ubica el polo. Por ejemplo, yo quiero que tenga 0.5. Esto ya lo vamos a borrar. Y lo que tenemos que hacer para esto es aplicar más menos el coseno inverso, ¿okay?, del factor de amortiguamiento. Entonces, coseno inverso de coseno inverso de 0.5 nos dice que es un valor igual a equivalente a 60 grados. Entonces, lo que vamos a hacer, si me dice que debe estar a 60 grados, ahora lo vamos a tomar así. Vamos a tomar este eje y lo vamos a levantar a 60 grados. Entonces, vamos a suponer que los 60 grados los tenemos así. Vamos a suponer que estos son los 60 grados. ¿Okay? Entonces, la ubicación del polo, donde intersecta con el lugar de las raíces, posiblemente esté aquí. ¿Okay? Entonces, si nosotros lo trazamos bien, lo hicimos bien a escala, nos dice que el polo en ese punto es igual a menos 0.3337 más 0.57 J. Y en la parte de abajo, S2 es igual a menos 0.3337 menos 0.57 J. ¿Okay? Es decir, los polos se movieron, o al yo variar esa ganancia, ¿sí?, esa ganancia, o bueno, definir una cierta ganancia para que moviera los polos hasta 0.5 o moviera los polos de modo que la respuesta transitoria me generara un factor de amortiguamiento de 0.5, yo tuve que mover esta ganancia de 0 a 6, para que los polos se movieran, a lo mejor de esta posición se movieran a 60 grados y se mantuvieran aquí. Porque yo sé que si se mantienen ahí los polos, me generan una respuesta transitoria lo bastante exitosa, ¿no?, para mi sistema de control. Entonces, aquí lo interesante pues sería definir esa K máxima. ¿Sí? ¿Cómo definimos esa K máxima? Bueno, una vez que yo ya tengo los polos, ¿sí?, ya tengo estos dos polos, lo que se tiene que hacer ahora es lo siguiente, es algo ya muy sencillo de hacer, es el último paso. Para definir qué ganancia le genera ese factor de amortiguamiento de 0.5 y mueve los polos a la posición de 60 grados, donde se supone que para nuestro sistema de control es una posición lo bastante correcta, entonces simplemente nos tenemos que basar en la condición de magnitud. Es decir, tomamos el denominador de lo que es la función, que es S por S más 1 por S más 2. La tomamos y la vamos a evaluar cuando S es igual a alguno de los dos polos. Vamos a tomar el polo de S igual a 0.337 33 más 0.57J. ¿Sí? Ok. Entonces, esto lo que vamos a hacer es sustituirlo aquí, en la S de acá y en la S de acá. Hay un pequeño artificio matemático que me parece que es elevado al cuadrado para que los términos imaginarios se vayan eliminando y me genere términos reales. Al generar ese procedimiento matemático, lo que vamos a encontrar es que nos da una ganancia de 1.03. O sea, si en mi sistema de control yo le varío esa ganancia, lo empiezo a mover, voy de 0, 0.2, 0.8, 0.9 y lo coloco en 1.03 en esta ganancia, lo que voy a hacer es que los polos se van a mover de cierta posición a la posición de 0.33 más 0.57J, tanto arriba como abajo. ¿Sí? Ahí los voy a mover a 60 grados y en esa posición me genera un factor de 0.5 con esta ganancia, con esta posición de polos y con una respuesta exitosa. ¿Okay? Entonces, ese es el método del lugar de las raíces. ¿Cómo yo puedo modificar los polos? ¿O cómo puedo mover los polos? Simplemente variando la ganancia del lazo. ¿Cómo varío esa ganancia del lazo y cómo puedo mover los polos para definir en qué posición deben de estar con cierta ganancia para que la respuesta transitoria tenga una respuesta eficaz?
les había comentado al principio de esta serie de videotutoriales que si al hacer el movimiento de la ganancia o variar la ganancia del lazo, mover los polos, no se tiene una respuesta transitoria efectiva, entonces ahí tendríamos que colocar en este caso un compensador. Es decir, si la respuesta aún de que yo moví todo esto me sigue dando muy ineficiente, entonces tendríamos que colocar un compensador, ya sea de atraso de fase o de adelanto de fase o de la combinación de ambos, ¿no? Todo depende de qué es lo que esté fallando, ¿sí? Bueno, entonces por último, ya que hicimos los cálculos, podemos ayudarnos también de MATLAB para ver cómo nos sale este lugar geométrico de las raíces. Obviamente MATLAB nos da la ventaja de que podemos dibujar el lugar geométrico de las raíces simplemente con una serie de códigos. Pero bueno, también es interesante o es importante que ustedes sepan hacerlo de manera analítica, ¿no? Muy bien, entonces simplemente tenemos que definir en la ventana de comando el numerador de mi función, o de mi función en lazo abierto, el denominador de mi función también en lazo abierto, y simplemente colocar el comando rlocus de num, o sea del numerador, coma, denominador, ¿ok? Y le damos enter. Entonces, al colocar ese comando de rlocus de numerador, coma, denominador, le damos enter y nos genera esta gráfica del lugar de las raíces. De modo que si yo, por ejemplo, en el cursor del mouse voy moviéndolo y le doy clic en alguna de las partes de esta curva, les va a abrir una ventanita o un cuadrito de texto donde les va a decir el polo o la posición del polo, la ganancia, la frecuencia y algunas otras cosas interesantes que nosotros podemos describir en este tipo de gráficas. ¿Sí? De igual forma, si yo muevo el cursor en esta parte, también le damos clic, nos va a generar una ventanita con todos esos datos importantes que nosotros pues, prácticamente ya calculamos de manera analítica. Bueno, entonces más adelante vamos a ver este código de MATLAB cuando se tenga que hacer la práctica para esta competencia. Por mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias por su atención.